Bueno, como decía Marisa, mi nombre es Lorena Zanella, estudié en Mendoza y bueno, luego hice la residencia en Buenos Aires y en ese periodo, bueno, conocí a Evanje y bueno, vine entre otras cosas y por otros motivos también personales, vine a vivir a Bahía Blanca. Digamos, hice el caminito de ir incorporando la herramienta de biología molecular al diagnóstico, al pronóstico, y, y bueno, de eso más o menos se trata un poquito la charla que vamos a ver ahora. Pero bueno, me gustaría que fuera también un poco que lo charlemos, que no sea solo que yo hable, sino que también ustedes me comenten qué piensan o qué les sugiere el título de la charla, o sea, la biología molecular aplicada a la hematología. Como bioquímicos y como en el área de biología molecular, ¿en qué aspectos les parece que podemos contribuir o que podemos aportar a la hematología? ¿Ustedes ya han visto qué parte o sea, qué patologías o qué áreas ya han ido abordando en el transcurso de la cursada? Cuéntenme un poquito ustedes, así vamos viendo que... ¿Me escuchan? Sí, yo voy a decir, sí, para mí es un paso y muy importante porque ayuda a confirmar Ujú, las técnicas anteriores que se pueden haber estado llevando a cabo, ayuda a perfecto. confirmar el diagnóstico. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Graciela, Graciela. Muy bien, confirmar el diagnóstico. ¿Qué más? ¿En qué más se les ocurre que podemos aportar desde la biología molecular? Bueno, vamos a ir rompiendo el hielo de a poquito. Bueno, como muy bien dijo Graciela, nos ayuda, la herramienta de la biología molecular nos va a permitir determinar las bases moleculares de las patologías, ¿sí? Vamos a poder ver lo que es el tipo de herencia, los genes involucrados, el tipo y la frecuencia de las mutaciones. Por otro lado, vamos a ir desarrollando estrategias de diagnóstico molecular para llegar a esto que Graciela decía, confirmar una entidad, confirmar una patología determinada. Otra cosa que es muy importante y que la biología molecular nos permite es hacer asesoramiento genético, ya sea previo por ejemplo, a que se, digamos, para evitar, digamos, que se desarrolle una enfermedad o posterior al diagnóstico, ya sea al paciente o al grupo familiar. Y van a haber dos formas gigantes de cómo abordar, dos formas amplias de cómo abordar la patología, ¿sí? Una forma clásica, que es partiendo de la base del conocimiento de una patología y de un gen involucrado, conociendo la función alterada, digamos, para la proteína que ese gen codifica, esa sería una forma clásica, es la que estamos acostumbrados, no sé, en la gran mayoría de las patologías. Un paciente tiene una anemia, sabemos que la falla está en el gen de la beta-globina o de la alfa-globina, que es el gen que codifica para la proteína de la hemoglobina, y entonces de esa forma llegamos al diagnóstico molecular. Otra forma y que es la que hoy por hoy ha ganado mucho terreno gracias al desarrollo de muchas tecnologías nuevas y eso también ha colaborado en el conocimiento de las bases genéticas de las patologías, es la estrategia inversa o genética inversa, que es a partir también del conocimiento de la patología, o sea, un paciente con un cierto síndrome o con una presentación clínica que le hace sospechar al doctor o al médico, al hematólogo en este caso, una cierta patología, a partir de luego del mapeo genético, y como les decía, con el avance de las técnicas ha ayudado mucho, la secuenciación masiva, el microarray y demás, permiten hacer un mapeo genético, ¿sí? Sin ir a buscar algo puntual, sino que hacer un barrido completo del genoma, del exoma, y de esa forma poder determinar, en ese caso, los genes involucrados en la patología. En ambos casos
lo que estamos tratando de llegar es, como decía Graciela, confirmar o llegar a un diagnóstico, ¿sí? Para lograr un tratamiento lo más personalizado posible, ¿sí? Eso es algo que también la biología molecular y los avances tecnológicos nos han permitido, ¿sí? Lograr un tratamiento lo más personalizado posible. Y esto no es otra cosa más que la medicina genética, ¿sí? Eh, por lo tanto, la biología... Genética. ¿Sí? ¿Perdón? Ay, no veo. ¿Alguien dijo algo? Bueno, ¿sigo? Me parecía que alguien había dicho algo. Entonces, bueno, ¿se escucha bien? Esto es de no verle las Sí, caritas. sí, Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como decíamos, la herramienta de la biología molecular en la hematología nos va a permitir un diagnóstico preciso, pero también vamos a hacer un gran aporte en lo que se trate, en lo que tiene que ver con el pronóstico. Eso también es algo muy importante, porque una vez que un paciente es diagnosticado, las patologías tienen un abanico muy amplio. Antes se pensaba que uno tenía una cierta enfermedad, el pronóstico iba a ser ese, y la evolución del conocimiento nos ha demostrado que una misma patología puede tener un abanico muy amplio de presentaciones, y eso lo vamos a, en la biología, en hematología y la biología molecular nos va a permitir determinar en ciertos casos el pronóstico, ¿sí? De acuerdo a la presentación de algunas mutaciones, vamos a poder hacer el aporte desde ese punto de vista también. En el tratamiento, nosotros también vamos a aportar en cuanto al tratamiento, a la evolución del tratamiento, digamos, al control del tratamiento, a partir de un diagnóstico puntual. Un paciente va a recibir cierto tratamiento, y si el paciente presenta marcadores moleculares al diagnóstico, nosotros vamos a poder evaluar en el seguimiento la eficiencia de ese tratamiento, con lo cual es muy importante. Y otra cosa muy importante es que hay ciertas mutaciones que hoy por hoy se sabe que tienen target terapéutico, con lo cual nosotros también vamos a contribuir a que el paciente reciba, como habíamos dicho al principio, el tratamiento lo más personalizado posible. Y como les decía, bueno, también lo de el monitoreo de la enfermedad. Pero bueno, para empezar, me gusta siempre por ahí arrancar con esta frase, que ¿qué es el ADN? El ADN es lo que va a ser nuestra materia prima, con lo que nosotros vamos a trabajar. Y no es más que un libro de historia que nos relata el viaje de nuestra especie a través del tiempo. También es un manual con un plan detallado para la construcción de todas las células del ser humano. Y también es un libro de texto de transformación de la medicina, ¿sí? Que proporciona a los que hacen uso de ella conocimientos y el poder de tratar, prevenir y curar la enfermedad. Esta es una frase o es una definición de Franz Collins, que es uno de los padres del proyecto Genoma Humano, que me parece súper acertada y muy completa, o sea, y con como una visión muy amplia, ¿sí? Es todo eso el ADN. Como les decía, el proyecto Genoma Humano nos aportó muchísima información. Este proyecto nos habla de que el genoma está formado prácticamente por 25.000 genes aproximadamente, de los que se conoce hasta la actualidad la función de casi la mitad, ¿sí? Otro conocimiento que nos aportó el proyecto Genoma Humano es conocer que menos del 3 al 5% del genoma son genes, o sea que todo el resto del genoma está formado por estructuras que van a tener una función muy importante de control y de protección, ¿sí? De la información que en ella se encuentra. Otro concepto importante fue el desuso, digamos, del concepto de raza por etnias, y la detección de más de 1.600 genes responsables de enfermedades monogénicas, de que también hay genes que predisponen a ciertas enfermedades comunes, que hay genes asociados a variaciones en las respuestas a agentes infecciosos, genes asociados a respuestas a fármacos, y con esto se abrió también un área nueva de la biología molecular, que es la farmacogenética. Y que por otro lado la diversidad genética humana está dada por una de cada 1.000 bases,
¿sí? Con lo cual la diversidad genética es lo que nos hace, digamos, lo que nos hace diferir de un ser, de un individuo a otro. Y eso en una, digamos, en el hombre corresponde a solamente el 0,1%, que, digamos, hablando numéricamente parecería muy poco, pero si estamos hablando de que una célula diploide tiene 2 por 10 a la 9 pares de bases, ese 0,1%, ¿sí?, corresponde a 9 millones de pares de bases, o sea que esto que parece prácticamente insignificante, no, es un montón, ¿sí? Entonces Profe, dijimos que sí. no sé si quedó usted en la primera diapositiva o la fue cambiando, pero por lo menos a mí me aparece solo como la primera diapositiva. Sí, sí, lo fui cambiando, pero no sé por qué pasa eso. ¿A todos les pasa? Sí. Sí. A ver, vamos a empezar. Sí, yo estaba por decir lo mismo porque me parecía que estaba avanzando mucho en la clase y sin pasar las diapos. Ah. A ver, de vuelta. Uy, no me digan porque ahí cómo se ve. Nada, todavía no vemos nada. Ahí, Todavía no está compartiendo. vamos de vuelta. Cuando pongo compartir pantalla, tendría que poner pantalla completa. ¿Qué tendría que poner? No. Creo que sí, en donde dice los 3 puntitos y ahí pantalla completa. Mm. Compartir pantalla. Lo que pasa es que no sé por qué no lo pueden ver. Una ventana. Ahí yo lo tengo. ¿Qué está pasando, Lore? No, los chicos me dicen que no pueden ver cuando avanzo, que me queda en la primera diapo. Entonces volví a compartir. ¿Y no? Y ahora estoy en eso. Pero che. No, no hay Qué lento caso. que está. A ver. Ahí parece que va a querer. ¿A vos te funciona mejor Zoom, Lore?
Me dice que no puedo compartir, debes otorgar los permisos necesarios. ¿Qué significa eso? No se puede compartir la pantalla. No sé, yo no veo nada acá que me llame la atención, por eso no sé qué hacer. A ver, para hacerlo más ágil, y si abrimos un Zoom, ¿a vos te funciona mejor? Ah, es que no había tenido nunca problemas con el Meet tampoco. Pero bueno, sí, probemos un Zoom. A ver, disculpen chicos, salgan, denos 2 o 3 minutos y vuelvan a entrar, ¿sí? Bueno. Salimos también, Lore, vuelvo a cerrar. Bueno, fantástico. Entonces, para no volver atrás y perder el tiempo, vamos a retomar desde acá. Como les decía, bueno, que el genoma humano nos brindó muchísima información. Dentro de todo, digamos, y lo más importante, o por ahí lo que más vamos a resaltar o rescatar para lo que sigue, es esto de la diversidad genética, ¿sí? Que si bien parece que es muy poco lo que nos diferencia de un individuo a otro, considerando la cantidad de pares de base que tiene una célula diploide, eso más o menos correspondería a 9 millones de pares de base, con lo cual es bastante. No quiero... ¿Sí? Bueno, otra cosa, bueno, se ve medio chiquitito, pero otro aporte gigantesco que nos dio este proyecto de genoma humano es el hecho de, esto es patrimonio de la humanidad, con lo cual toda la información que allí se logró develar está volcada en bases de datos de lo que se les ocurra, polimorfismos, mutaciones, proteómica, y cada área a su vez tiene una base de datos, todo lo que es enfermedades, hay bases de datos sindrómicas, es decir, que si uno pone, no sé, ciertas características clínicas del paciente, la misma base de datos nos orienta a qué tipo de síndrome o genes podrían estar asociados a cierta patología. Así que es un mundo que se abrió a partir del genoma humano. Y bueno, nos vamos a quedar con este de 3 al 5%, que es lo que codifica. Así que pareciera que es poquito, pero dijimos ya que son acerca de 9 millones de pares de base. Pero entonces, ¿cómo hacemos para, dentro de todo de todo este lenguaje, poder llegar al sitio, digamos, que nos da la información de si un paciente tiene una alteración o no? Ya que parece tan complicado, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy sabemos que la información está específicamente organizada. Y está organizada en los genes, que son un conjunto de secuencias de ADN con una estructura determinada, formada por exones e intrones, y que a su vez están reguladas, ¿sí? Reguladas por, bueno, distintos factores de transcripción, y que son la información necesaria para que se codifique un polipéptido funcional o un ARN mensajero maduro. Esto ustedes ya lo deben haber visto en otras materias, pero para repasarlo y para que veamos la importancia de que esta estructura esté bien en una persona digamos, y que todo es importante, ¿sí? Acá tenemos cómo están representados en naranja los exones, ¿sí? Con blanco los intrones, que son secuencias que están entre los exones y que no son codificantes. Pero que no sean codificantes no quiere decir que no tengan un rol importante en el desarrollo de una patología, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto al principio como al final de los intrones hay sitios de reconocimiento de splicing, con lo cual, si una mutación cayera en estas regiones, podemos estar ante una patología, ¿sí? Bueno, que se aparecen todos los... Otras estructuras importantes son los enhancer, silencer o insulator, que son estructuras que se encuentran en sentido 5' y que son donde las proteínas, estos factores de transcripción, actúan, ¿sí? Ya sea aumentando la transcripción, disminuyendo la transcripción, con lo cual también si hubiera una mutación en estos sitios, podemos estar ante una patología por ganancia o pérdida de función de la actividad de un determinado gen.
Con lo cual, o sea, toda la estructura del gen, ya sea lo codificante o lo no codificante, ocupa un rol importante en el desarrollo de una patogenia, ¿sí? ¿Qué más? Entonces vamos a definir qué es una mutación y vamos a determinar, digamos, hay distintas formas de llamar a las mutaciones, ¿sí? Tenemos que la más correcta sería nombrarla como variación de la secuencia, ¿sí? Porque también se la puede llamar variante genética, variante alélica o simplemente alteración. Esto es desde el punto de vista estructural. Y vamos a también hacernos la pregunta, si toda mutación genera una patología. Y la respuesta es que no necesariamente, porque mutación, como dijimos, es toda variación en la secuencia. Y también tenemos aquellas alteraciones o variaciones de la secuencia que son los polimorfismos. En cualquiera de los casos, ya sea una mutación o un polimorfismo, ocurre un cambio hay una variación en la secuencia. ¿Sí? La mutación está presente en menos del 1% de la población, mientras que el polimorfismo está presente en más del 1% de la población. Las mutaciones sí son causa de patologías moleculares y están presentes o descritas más de 6.000 enfermedades asociadas a mutaciones en los genes, mientras que el polimorfismo no necesariamente es inocuo, ya que hay algunas predisposiciones a ciertas patologías que tienen que ver con los polimorfismos. ¿Alguna duda con respecto a eso? No. Bien. Después vamos A mí me quedó una duda, tener, perdón, Lorena. Sí, decime. Dijiste que las mutaciones siempre van a generar patología y los polimorfismos no siempre, ¿eso dijiste? Claro. O sea, ambas, las mutaciones y los polimorfismos, son una variación de la secuencia, ¿sí? De la secuencia wild type, de la secuencia salvaje o de la secuencia normal. Siempre la mutación va a estar asociada a una patología y el polimorfismo no necesariamente. Hay muchos polimorfismos que están asociados a predisposiciones, ¿sí? A predisposiciones a patologías o a resistencias, por ejemplo, a algún tratamiento. Por ejemplo, hay ciertos polimorfismos asociados a resistencia a antirretrovirales en los pacientes con HIV. Y cada vez por ahí se encuentran más relaciones de polimorfismos con ciertas características de las enfermedades. Lo que comparten ambas, la mutación y el polimorfismo, es que son variaciones de la secuencia normal del genoma. ¿Sí? Sí. Bien. Después vamos a tener distintos tipos de cambios, ¿sí? Pueden haber cambios de la secuencia, estas alteraciones pueden ser por cambio de secuencia, por cambio en la cantidad, pueden haber en algunos casos duplicaciones de genes y otros cambios de post-translocaciones. Hay otros tipos de variaciones de secuencia, hablando particularmente de la secuencia, y ahí vamos a tener variaciones puntuales, ¿sí? O los llamados SNPs, que son la variación en una base, las variaciones que se llaman indels, que son inserciones o deleciones, ahí estamos hablando de tamaños más grandes, de 1 a 1000 pares de bases, o las variaciones en el número de copia, que eso puede llegar a más de 1000 pares de bases. Esto lo estamos mencionando para después, más adelante, cuando veamos ejemplos en donde nosotros usamos a esta herramienta, vamos a ir viendo cómo lo vamos utilizando, ¿sí? A estas terminologías. Otra clasificación de las mutaciones es por tamaño, ¿sí? Inserciones de lesiones puntuales en regiones codificantes y no codificantes. Dentro de las puntuales, en regiones codificantes vamos a tener las silenciosas, que son aquellas que el cambio no produce, digamos, en el triplete, va a codificar por el mismo aminoácido.
si ustedes recuerdan, hay una característica del código genético que es redundante, ¿sí? Que hay a veces esos mismos tripletes de pares de base codifican para el mismo aminoácido. Bueno, en el caso de que la mutación generara un cambio que codifica para el mismo aminoácido, en ese caso la mutación sería silenciosa. Cambio de sentido, ahí cambia ahí sí cambia el aminoácido por el que iba a codificar el triplete original. Stop de síntesis proteica, cuando el cambio produce un codón stop. Antisentido, cuando tendría que haber un codón stop y en lugar de ello, la alteración o el cambio produce un aminoácido que no es un codón stop. O cambios en el marco de lectura. El cambio en el marco de lectura es cuando el nucleótido, la cantidad de nucleótidos que se insertan, no son múltiplo de 3, ¿sí? Porque eso va a generar justamente un cambio en el marco de lectura. Y después en regiones no codificantes, como dijimos, estaban los intrones, que eran las regiones no codificantes, pero no necesariamente alteraciones en los intrones iban a ser inofensivas, ya que pueden caer en regiones promotoras, en regiones del splicing o en las regiones 3' UTR. Estos tienen que ver, esta por ahí no lo mencioné, pero todo lo que tiene que ver con la región 3' UTR es aquello que ayuda a la estabilidad del mensajero, ¿sí? Entonces, eso también, mutaciones en estas regiones pueden provocar alteraciones que repercuten en la síntesis proteica posterior. Esto sería por tamaño, por estabilidad, porque generan estables o dinámicas, y por función, como les decía, porque la alteración lleve a una ganancia en la función, o sea, un aumento en la función de la proteína para la cual ese gen codifica, o pérdida, o ganancia. ¿Sí? Para nombrar o para llevar toda esta terminología a un gen, vamos a tomar el gen de la hemoglobina, ¿sí? De la globina, mejor dicho. La globina está formada por dos cadenas beta, o sea, una cadena beta y dos cadenas alfa, ¿sí? Hay dos copias del gen alfa. La cadena beta está en el cromosoma 11 y la cadena alfa en el 16. ¿Ustedes ya han visto esta parte de anemias? ¿Han visto alfa-talasemia o beta-talasemia para por ahí saltearme algunas cosas? O para ir... Sí, las estuvimos viendo. Perfecto. Sí. Entonces van a tener, no sé si recuerdan que las alfa-talasemia se caracterizan a la gran mayoría por deleciones, ¿sí? Son deleciones de distinto tamaño. Podemos tener como por ejemplo la alfa 3,7 o la alfa 4,2, de un tamaño mediano a enormes de lesiones donde directamente no va a haber síntesis de la cadena alfa, ¿sí? Entonces vamos a tener las alfa más y las alfa 0. La alfa más, como dijimos, va a haber algo de síntesis porque el gen va a seguir produciendo, mientras que en las alfa 0 directamente la deleción es tan grande que el gen no va a lograr después una buena síntesis de la cadena alfa. Después vamos a tener también en las alfa-talasemia, casos en los que haya duplicaciones de los genes alfa, ¿sí? O sea que hay un aumento o mayor cantidad de la dosis del gen. Mientras que las beta-talasemias se caracterizan por ser mutaciones del tipo puntuales, ¿sí? Y acá vamos a tener ejemplos de casi todas las que mencionamos anteriormente. Mutaciones silenciosas, o sea que codifica por el mismo aminoácido, con cambio de sentido, sin sentido, es decir, que donde tendría que haber un stop, se genera un aminoácido nuevo, o donde tendría que haber un aminoácido, se genera un triplete de stop. Con cambio en el marco de lectura, porque la cantidad de pares de bases agregadas no es múltiplo de 3, y sin cambio de lectura cuando sí es múltiplo de 3. Y después, por ejemplo, en cambios cualitativos, que si bien, digamos, la secuencia no es, o sea, mejor dicho, la secuencia no, la cantidad de proteína no modifica, o sea, no es que hay menos síntesis de la alfa o de la beta, sino que cambia la estructura, ¿sí? Como es el caso de la S, la hemoglobina S y la hemoglobina C, ¿sí? Que los cambios que produce la mutación lleva a que esa hemoglobina tenga un cambio cualitativo, no cuantitativo.
y vamos a verlo más adelante cuando vemos, vamos a ver un ejemplo de la hemoglobina S. ¿Sí? Entonces, como les decía, las alteraciones de la beta-globina nos dan un ejemplo de prácticamente todas lo que estuvimos viendo.' a tener, por ejemplo, a ver, no me puedo... Vamos a tener que hay alteraciones en la región promotora, en la región 5', en el codón de iniciación, en sitios de splicing y en la señal de poliadenilación. ¿Sí? Las beta-talasemias tienen ejemplos de prácticamente todo eso. Por ejemplo, tenemos la mutación codón 39, que está en un exón. Después tenemos la 110, que las que están en verde producen en el sitio de splicing. Ay, no sé si acá quedó tapado. Sí, ahí está. Las regiones, las que están en rojo, están ubicadas en los sitios aceptores de splicing. Y, por ejemplo, la menos 87, está en la región promotora. Como ven, para beta-talasemia hay ejemplos de todas estas alternativas que estuvimos viendo anteriormente. Por otro lado, las clasificaciones moleculares de las enfermedades vamos a tener exógenas y genéticas, ¿sí? Exógenas, o sea que no tiene que ver con una alteración molecular, pueden ser todo lo que es infeccioso por intoxicaciones no nutricionales, mientras que genéticas vamos a tener del tipo de acuerdo al tipo celular, germinales y somáticas. Este detalle es muy importante porque germinal va a tener que ver con todo lo que, esa alteración va a estar presente en todas las células, ¿sí? En todas las células del organismo, y es una alteración que se va a pasar a la descendencia, mientras que las alteraciones o las mutaciones somáticas van a estar presentes únicamente en el tejido tumoral. Por ejemplo, si nosotros estamos ante un paciente que tiene una leucemia, todas las alteraciones van a estar en las células sanguíneas, o sea, o en el tejido hematopoyético, no en las células germinales, ¿sí? Por otro lado, tenemos, según el tipo de alteración, si están en los cromosomas o si si es genética, y según el genoma y el cromosoma alterado, si son nucleares o si es mitocondrial. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Porque a partir de ahora vamos a empezar con la técnica propiamente dicha de biología molecular. ¿Sí? Bueno, entonces, para seguir con lo que es la técnica o entrar directamente a la mesada, nosotros vamos a partir de un material biológico, del cual vamos a tener que extraer el material, vamos a tener que hacer la extracción y la purificación del ácido nucleico, y finalmente el estudio molecular o desarrollar una estrategia de diagnóstico molecular, ¿sí? En nuestra área, nosotros podemos analizar prácticamente cualquier tipo de material, ya sea hisopado bucal, células embrionarias, vellosidades coriónicas, leucocitos, por supuesto sangre periférica, médula, ganglio. Vamos a tener la posibilidad también de hacer estudios en biopsias fijadas en parafina. O sea, cualquier material donde nosotros sepamos que hay tejido hematopoyético es factible y es posible de ser analizado. Para tener una idea aproximada, cada 1000 células nosotros podemos extraer con un método bien estandarizado 3 nanogramos de ADN. El anticoagulante que nosotros vamos a usar por excelencia es el EPTA. Si bien en algunos lugares se puede usar citrato, no es lo ideal y siempre el anticoagulante de elección es el EPTA. Y para los estudios moleculares, en ningún caso es necesario un ayuno previo. Como les decía, nosotros vamos a partir de la extracción del material biológico y el paso siguiente es extraer
digamos, nuestra materia prima, que es el ácido nucleico, ya sea el ADN o el ARN. Bueno, esta diapo estaba animada, pero vamos a ir por parte. Para obtener ambos hay pasos que son comunes. Nosotros vamos a necesitar sacarnos de encima la hemoglobina, con lo cual vamos a partir de una lisis primeramente. Luego va a haber, a ver, ¿dónde es? Bien, la lisis va a ser para justamente sacarnos la hemoglobina de encima. Y posteriormente nosotros lo que necesitamos es liberar del núcleo celular el ácido nucleico, con lo cual vamos a utilizar distintos tipos de metodologías, ya sea enzimáticos o mediante el uso de algunas detergentes. De esa manera nosotros nos aseguramos de que las membranas se destruyen y el ácido nucleico queda expuesto. Posteriormente, para la extracción de ADN vamos a seguir, si fuera un método manual, hay distintos tipos. Podemos usar saltinout, fenolcloroformo, columnas. Y los pasos siguientes en general son comunes, que son la precipitación con sales y alcohol, y la resuspensión final con agua o algún buffer, digamos, como por ejemplo el buffer TE. En el caso del ARN, hay que ser muy cuidadoso, el ARN es muy lábil, y por otra parte, el hecho de que digamos, las RNasas sean ubicuas, hacen que tengamos que trabajar en condiciones de muchísima ¿cómo es? Cuidado de asepsia, de limpieza, evitando todo el tiempo esto de la contaminación con las RNasas. Los pasos iniciales van a ser muy parecidos, vamos a tener que lisar la muestra. La gran mayoría de los laboratorios utiliza el trisol, que es un reactivo que, si bien preserva la célula, lo que hace es cumplir más o menos la misma función que los detergentes o las enzimas que usamos para el ADN, que es destruir las células, las membranas, y dejar el RNA libre, ¿sí? Posteriormente se utilizan cloroformo y precipitación con alcohol y resuspensión con agua o buffer adecuado. En cualquiera de los dos casos, los pasos siguientes van a ser siempre el chequeo, ¿sí? Otra metodología, digamos, si bien el método manual es muy útil y rinde finalmente buena cantidad al final del procedimiento, otras formas son mediante el uso de columnas comerciales o los métodos automatizados. ¿Sí? Como les decía, en cualquiera de los dos casos, ya sea que hayamos extraído ADN o RNA, el paso siguiente siempre es un buen chequeo de la integridad y de la cantidad, ya sea por espectrofotometría, por el empleo de nanofotómetros o en forma de gel, digamos que sea en forma cualitativa. Pero siempre es importante contar con el chequeo. ¿Por qué? Porque los pasos siguientes son realizar la reacción de PCR y esos pasos son laboriosos y costosos. Entonces, si partimos de un material de mala calidad o directamente no fue efectiva la extracción, no valdría la pena seguir más adelante. Algo muy importante, que la calidad va a estar dada por la relación 260-280 y siempre tiene que ser mayor a 1,8. Eso, digamos, nos está hablando de una buena extracción o de una extracción eficiente. Y luego las técnicas moleculares se van a basar en ciertos principios que son la hibridación específica, que es mediante la desnaturalización y renaturalización o hibridación molecular, que son pasos que son reversibles mediante el empleo de temperatura. La replicación enzimática del ADN, que es básicamente lo que se trata la reacción de PCR, de la polimerasa en cadena. Y otro principio muy importante es que se pueden realizar cortes con enzimas específicos, que son enzimas de restricción, que reconocen secuencias de ADN bicatenario y cortan, ¿sí? Estos cortes pueden ayudarnos luego al revelado de las distintas PCRs. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esta reacción en cadena de la polimerasa? Fue descrita por Karin Mullis
y es una amplificación enzimática in vitro de una secuencia específica del ADN. Esto se realiza mediante distintos ciclos repetidos de desnaturalización térmica, y luego, como decíamos, por unión complementaria a primers que nosotros diseñamos, es que se puede amplificar la región que nos interesa, y luego, mediante ciclos de elongación, finalmente vamos a obtener amplificación del producto que teníamos inicialmente. Esto todo se lleva a cabo gracias a que es catalizada por una enzima que es la Taq polimerasa. Las características fundamentales de esta reacción es que es sensible, es decir, que nosotros, como les decía, al final de ese procedimiento vamos a obtener millones de copias de la muestra de la que partimos, y es específica porque nosotros vamos a utilizar primers o cebadores que son específicos para la región que nos interesa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo, o sea, ¿cuáles serían los ingredientes de esta reacción? Nosotros tenemos acá la región en rojo marcada de nuestro genoma, digamos la región que nos interesa. Entonces vamos a nosotros realizar el diseño de la PCR, o tomaremos desde un paper o de un método comercial que ya esté diseñado, pero la cuestión es que vamos a utilizar primer que van a flanquear esta región que es la que nos interesa. Mediante distintos ciclos de calentamiento y vamos a lograr la separación de esa hebra, y allí se van a pegar por complementariedad los primers que nos interesan. Luego, otra vez, por cambios de temperatura, se va a volver a hibridar esa hebra y se va a sintetizar la región que nos interesa, a partir de la región que nos interesa. Entonces, después del primer ciclo vamos a tener 4 copias, y así esa reacción se va a realizar en forma exponencial, con lo cual al cabo de 35 ciclos, por ejemplo, que es lo que dura más o menos una reacción de PCR clásica, vamos a tener millones de copias, billones de copias del producto que partimos, ¿sí? Por otro lado, un concepto muy importante es que mientras más haya al principio de este templado que nos interesa, más va a haber al final, con lo cual es algo que nos va a importar para hacer enfermedad mínima, ¿sí? Para poder medir finalmente cuánto es que hay, va a ser proporcional justamente a lo que es desde el principio. Y bueno, el templado, el DNA, digamos, la cantidad que nosotros vayamos a poner va a ser variable de acuerdo al diseño que realicemos, pero bueno, puede ir de 1 a 50 nanogramos e incluso más. Los primers van a ser diseñados o, por ejemplo, tomados de algún paper. La Taq polimerasa es otro de los ingredientes, el buffer para esa enzima, los DNTPs que van a ser, como quien dice, los ladrillitos de nuestra hebra, magnesio, que es algo muy determinante y que es algo que se va a poner a punto en la reacción, y agua, que es, bueno, otro ingrediente muy importante para llevar a cabo, para completar el volumen de reacción. ¿Sí? Entonces vamos a tener de la PCR, o sea, de este diseño, de esta reacción, vamos a tener múltiples variantes, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, la RT-PCR, que es la que se hace con RNA, y esta RT-PCR además puede ser cuantitativa, si nosotros usamos además curvas de calibración para poderlo hacer cuantitativa. Vamos a poder hacer de esta misma PCR una RFLP, PCR alelo específica, ya sea por chequeo con gel o por sondas. Vamos a poder hacer multiplex, o sea, tiene una infinidad de aplicaciones, pero siempre estamos hablando de la misma reacción de PCR, ¿sí? Solo que de acuerdo al diseño que nosotros realicemos, va a ser la forma en la que revelemos el producto final, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos presentada la reacción o la herramienta fundamental de biología molecular, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Vamos a hablar de este señor, Pauling, que fue el padre de la medicina molecular. Él
publicó en 1949 un trabajo en el cual logró, o sea, fue digamos, la primera asociación entre el nivel celular y molecular. Él describió y mejor dicho, él hizo un diseño de diagnóstico molecular para la patología que era la anemia falciforme o la anemia drepanocítica. ¿Sí? Él partió desde de la presentación clínica. Estos pacientes tenían anemias crónicas, hemolíticas. Él partió del conocimiento de que estos pacientes tenían la alteración en la hemoglobina, ya que él observaba que en la corrida electroforética había una movilidad diferente, ¿sí? Presentaban una hemoglobina con movilidad electroforética distinta. Entonces, él hizo el primer desarrollo de una estrategia de diagnóstico molecular. Entonces, llevó, o es el abanderado, por decirlo de alguna forma, de la medicina molecular. Y esto no es otra cosa más que hacer un diseño de estrategia, ¿sí? ¿Cómo sería? Nosotros, como este señor se planteó, estos pacientes tienen una anemia crónica, es una anemia hemolítica, y que produce una vasculopatía, ¿sí? ¿Por qué? Porque al deformarse, o sea, por esos glóbulos rojos, cuando pasan por las articulaciones, en el pH y las condiciones de baja presión de oxígeno hacen que esos glóbulos rojos no puedan deformarse porque tienen esta falla en la hemoglobina, con lo cual producen estas vasculopatías, ¿sí? Estos pacientes tienen esta electroforesis de hemoglobina, es decir, tienen una hemoglobina que tiene una movilidad distinta, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros desde el laboratorio para lograr una estrategia de diagnóstico? ¿Sí? Partiendo de la idea o del conocimiento que es una alteración de la hemoglobina, es una sustitución puntual, como habíamos dicho al principio, es una mutación puntual donde una adenina cambia por una timina. Eso ocurre en el codón 6 de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, lo que codificaba para glutamina va a codificar para glutámico va a codificar para valina. Esto provoca no una alteración en la cantidad de hemoglobina que se produce, pero sí en la función o en la capacidad de esta hemoglobina a deformarse, y es lo que produce la vasculopatía, y estos pacientes presentan unos dolores terribles en las articulaciones. Entonces, partiendo de ese conocimiento, nosotros podemos buscar en las bases de datos la secuencia, podemos sintetizar primers, hay también bases de datos para sintetizar primers, y después el paso siguiente va a ser buscar de qué manera queremos revelar esa PCR. Por ejemplo, podemos diseñar una PCR, uy, que se ve muy clarito, ¿no? Una PCR alelo específica, por ejemplo. Podemos hacer una PCR en donde coloquemos primers que sintetizan para una región conservada, pero después, como sabemos que se trata de una mutación puntual, podemos diseñar un primer que se pegue a la región wild type y un primer que se pegue si está la mutación presente. Con lo cual, vamos a tener este caso, que es un paciente wild type, en el que solamente se amplifica la región conservada, o la región que nosotros estamos empleando para control de la amplificación, y un paciente que es heterocigota, porque tiene un alelo normal, aunque se ve bajito, muy tenue, ahí créanme que hay una bandita, que se ve muy fea, y un alelo que presenta la mutación, ¿sí? Esa sería una estrategia para llegar al diagnóstico de hemoglobina S o hemoglobina drepanocítica. Siguiendo con las anemias, otro caso, como dijimos, son las alfa-talasemias. Vimos hace un momento que hay distintos tipos de lesiones. Pueden ser de lesiones que sean alfa más y de lesiones que sean alfa cero, es decir, que no se pueda sintetizar hemoglobina. Entonces vamos a tener un amplio repertorio de presentaciones. Como dijimos, además, hay 2 copias del gen alfa,
con lo cual vamos a tener un paciente, en este caso, con el fenotipo normal, ¿sí? Los dos alelos y las dos copias en cada alelo. Vamos a tener un paciente portador leve, es decir, que va a tener solamente una mutación de este tipo, de las alfa más, entonces vamos a tener un alelo sano y un alelo alfa más. Podemos tener un portador severo, este ya tiene otra presentación clínica, o sea, si bien este paciente puede pasar por paciente absolutamente normal o una anemia súper leve, este ya tiene un rasgo más de anemia más severa, ¿sí? Puede ser que tenga dos alelos con mutaciones alfa más o un alelo normal y un alfa cero. Otra es la paciente con la hemoglobina H, que es el caso en el que tenga un alelo con alfa más y un alelo alfa cero. Y la hemoglobina BART, que bueno, es incompatible con la vida. ¿Qué les parece a ustedes? Y esto sí, me gustaría que me dijeran, ¿por qué, digamos, en qué, si nosotros si supiéramos que un paciente, digamos, tiene este tipo de anemias, ¿por qué creen que sería importante diagnosticarlo? Por ejemplo, en el caso de que sea un portador leve, ¿por qué piensan que sería súper importante que el paciente sepa que que es portador? Porque la van a heredar sus hijos y las generaciones que vengan después. Tal cual. Un paciente con un rasgo anémico leve, quizás a él no le afecte, pero en la planificación de una, digamos, no sé, familiar o de si quiere tener hijos, es importante que él lo sepa, porque, bueno, pueden darse casos como la hemoglobina H o la hemoglobina BART, en los que, sinceramente, puede ser fatal para la descendencia, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, las diferencias entre los hemogramas de un paciente alfa más, alfa cero, y un paciente con beta talasemia con la mutación codón 39. ¿Sí? Vamos a ver que el alfa más prácticamente podría, digamos, no tener ningún síntoma de anemia, ¿sí? Mientras que el alfa cero presentan, a todo esto de hemoglobina, las electroforesis de hemoglobina de las alfa-talasemias son normales, mientras que la beta-talasemia presentan mayor síntesis de A2. ¿Sí? Pero bueno, miren cómo varía los índices hematimétricos entre un alfa cero, perdón, o beta-talasémico y un alfa más. Por eso es importante diagnosticarlo, ¿sí? Y la estrategia para determinar las grandes de lesiones es una PCR, o sea, es otra variante de la PCR, seguimos siempre hablando de la misma reacción en cadena de la polimerasa, pero que utilizamos una estrategia distinta para revelarlo. Como estas mutaciones son de lesiones, no sería tan sencillo desde el laboratorio hacer una amplificación porque son genes sinceramente muy, muy grandes. Entonces la estrategia que se utiliza es utilizar 3 pares de primer, ¿sí? En el caso de que la de lesión esté presente, estos primers que están tan afuera se van a acercar, con lo cual va a haber amplificación, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que el paciente wild type, este sería el F y el R normal, es lo que nos va a ayudar a saber que, digamos, la amplificación estuvo, digamos, y que hay presencia de ADN, ¿sí? Y en el caso de eso, por ejemplo, digamos, y en el caso de que hubiera una mutación, vamos a tener esta amplificación de un alelo y en el otro alelo, como se acercaron estos primers, está la presencia del otro fragmento, ¿sí? Entonces, vamos a ver, y en este caso, por ejemplo, que el caso 1, solo hay amplificación, ay, perdón, moví las imágenes. Solo hay amplificación de la banda de 2000 pares de base. ¿Por qué piensan que solo se amplificó esta banda? Porque era la única base que estaba presente.
porque digamos, porque los dos alelos tienen esta misma alteración. Es decir, que este paciente es homocigota para esta alteración. ¿Sí? En el caso 2, solamente se amplificó la banda de 1800 pares de base. ¿Sí? Estos que están a los extremos, los que tienen como M, son el marker. ¿Sí? Entonces vemos una bandita de 1800, o sea, mientras de abajo para arriba, tenemos las bandas de menos peso molecular y hacia arriba las de más peso molecular. Entonces, la más livianita sería la de abajo, que es de 1800 pares de base, en el carril 2, ¿sí? En este caso, digamos, ahí solamente se amplifica la banda de 1800 pares de base. Es decir, que este paciente es homocigota normal. O sea, solamente se pudo amplificar el F y el R normal. En el caso primero, solo se amplificó la bandita de 2000 pares de base. Es decir, que este paciente solamente amplificó el F y el R de la deleción. ¿Sí? Porque porque en las dos alelos presenta la alteración. En el caso de la 3, el carril 3, ¿qué les parece? Tenemos una banda de 1800 y una banda de 2000. Es heterocigota. Tiene uno de los alelos mutados y el otro no. Exacto, exactamente. En el caso 4 es el mismo que el 1, y en el caso 5 es otra, amplificó para otra, digamos, tenemos la banda de 1800 pares de base, o sea, es heterocigota, pero para otra deleción, ¿sí? Para la CA, y la 5 y la 6 es para la MED, creo. Pero bueno, no sé si se alcanza a ver. Sí, la MED, ahí está. Así que bueno, esa es otra estrategia que utilizamos, utilizando la PCR, pero para el caso de pacientes con, digamos, alteraciones que son de lesiones, ¿sí? Esto cuando la deleción es conocida. Cuando la deleción no es conocida, pero sabemos que el paciente, digamos que por su alteración o por su patología, puede presentar de lesiones, otra estrategia es utilizar MLPA, que es otra estrategia de la misma PCR. Cambiando ahora a otra patología, como es la leucemia linfática crónica, ¿sí? Los pacientes que presentan esta patología son pacientes que tienen una expansión de linfocitos B clonales, y que en esta patología, desde la biología molecular, lo que nosotros aportamos es en cuanto al pronóstico. Estos pacientes se estudian alteraciones que son evaluadas por FISH, que ya las verán. No sé si ya los vieron o los van a ver no, todavía no lo más vimos. adelante. Y lo que nosotros... Bien. Y lo que nosotros hacemos es, como dijimos, son linfocitos B. Los linfocitos B son los productores por excelencia, o sea, son los productores de las inmunoglobulinas, ¿sí? Estas inmunoglobulinas de estos pacientes son clonales, es decir, que todos presentan el mismo rearreglo de inmunoglobulina, y está visto que los pacientes que tienen mutado la inmunoglobulina tienen mejor pronóstico que los que no tienen mutada la inmunoglobulina, ¿sí? Esta mutación se debe a que, a ver si la diapo que sigue podemos ver mejor. Sí, nosotros, no sé si se acuerdan de inmunología, que nosotros nacemos con un repertorio de inmunoglobulinas y de inmunoglobulinas y de TCR que heredamos, ¿sí? Que heredamos y que se llevan a cabo gracias a la recombinación genética, ¿sí? Se recombinan distintos genes que participan, digamos, que tienen que ver con el receptor B y el receptor T, y es así que nosotros nacemos ya con un repertorio inmunológico completo. En el caso de la inmunoglobulina, a su vez después, eso es antes de que se presente, o antes de que conozca o que se encuentre a cualquier tipo de antígeno. Pero posteriormente ocurren dos eventos. Uno es la hipermutación somática, que son, una vez que ya se encontró con el antígeno, es que ocurren distintas mutaciones que afinan valga la redundancia, la afinidad por ese antígeno, y la otra es el cambio de isotipo. Pasan de isotipo IgM a ser IgG.
Bueno, eso ocurre fisiológicamente y es un evento normal. Bueno, en los linfocitos de estos pacientes, el hecho de que hayan sufrido esas mutaciones, esa inmunoglobulina, hace que tengan mejor pronóstico que no haya sufrido la mutación. Entonces nosotros nos vamos a valer de una herramienta que es la secuenciación, ¿sí? Nosotros vamos a amplificar esa inmunoglobulina de esos linfocitos B, vamos a realizar la secuenciación, y la secuenciación, por definición, va a ser determinar la estructura primaria de ese gen, ¿sí? Nosotros vamos a llegar a la secuencia primaria, es decir, al orden de todos esos nucleótidos que forman parte de esa inmunoglobulina. Pero para eso vamos a partir de un producto de PCR puro, ¿sí? Tenemos que lograr una amplificación de esa inmunoglobulina, luego purificarla, o sea, vamos a hacer una primer PCR común, digamos, va a ser una PCR de punto final, digamos, utilizando la estrategia que mencionamos anterior, usando primers que flanqueen la región que nos interesa. Como estos pacientes tienen un solo tipo de inmunoglobulina, vamos a utilizar unos primers que ya sabemos que están diseñados y que abarcan todas las posibilidades de inmunoglobulinas, pero como estos pacientes tienen una sola, vamos a amplificar un producto, ¿sí? Eso luego lo vamos a purificar y vamos a hacer otra PCR más, que es la PCR de secuenciación, ¿sí? Bueno, la secuencia, o sea, el método de Sanger es muy útil y se puede aplicar para la determinación de estructuras de la estructura de los genes, para el estudio comparativo de genes a través de la evolución, bueno, identificar mutaciones, que es para lo que nosotros lo vamos a utilizar, para, bueno, el diagnóstico de enfermedades genéticas, para la secuenciación de ADN fósil, y bueno, se utilizó para el proyecto Genoma Humano. Como decíamos, este tipo de secuenciación es una tecnología de referencia. Nosotros siempre que llevemos a cabo cualquier metodología, siempre va a ser de contratécnica o de validación la realización de la secuenciación. Podemos amplificar o secuenciar hasta una kilobase, y es sencilla y estandarizable. La limitación es que, bueno, tiene una sensibilidad, no, digamos, una baja sensibilidad. Necesitamos que la mutación o la alteración que estemos buscando esté por encima del 15, el 20%. Es costosa en el sentido de que es necesaria cierta tecnología, y el rendimiento, bueno, es limitado. Se necesita, bueno, secuenciador. Pero bueno, como yo les decía, para este tipo de patología, uy, qué clarito que se ve, nosotros utilizamos la estrategia de Biomed, que bueno, como ya les decía, ellos ya diseñaron los primers necesarios, utilizan una multiplex, o sea, son muchos primers que se ponen en el sentido forward, y un reverse que es común. Entonces, estos pacientes tienen un solo rearreglo. Si nosotros acá hubiésemos corrido un paciente normal, veríamos todo un chorreado, es decir, muchísimos productos de inmunoglobulinas que nos dan una especie de chorreado. Pero bueno, como este caso es un paciente con una leucemia linfática crónica, tiene un solo tipo de inmunoglobulina, este producto de PCR lo cortamos o lo purificamos y realizamos la reacción de secuenciación. Acá vemos la secuencia, ven que es un electroferograma, son todos estos piquitos que cada uno tiene un color determinado y ese color está asociado a una base, ¿sí? El color rojo es la timina, el color azul es la citosina, el negro es la guanina y el verde es la adenina, ¿sí? Esta secuencia se copia tal cual, se copia así del programa en el que se haya analizado y se mete nuevamente a bases de datos. Hay distintos tipos de bases de datos, podemos usar la del BLAST, y si no, hay una base de datos que es para inmunoglobulinas y para TCR solamente. Como les decía anteriormente, hay bases de datos para todo lo que se les ocurra. En esta patología, como les decía, los pacientes que tienen mutada o que presentan mutaciones en sus inmunoglobulinas, ese nivel de mutación está dado por el 98% de homología con la línea germinal. O sea, nosotros ya está, digamos, esta secuencia se compara con la wild type, es decir, que es la línea germinal,
Entonces, si presenta una homología, o sea, que es exactamente igual por arriba del 98%, ese paciente presenta una inmunoglobulina no mutada, porque es igual que la wild type. Mientras que si ese porcentaje es menor al 98%, ese paciente tiene una inmunoglobulina mutada. Y eso se asocia con mejor pronóstico. ¿Sí? Eso, sumado a los factores pronósticos que aporta el citogenético, que aporta los FISH, el médico lo utiliza digamos, aplica scores y ve si el paciente necesita o requiere tratamiento o no. ¿Sí? Otra patología que son las leucemias, para que sigamos viendo la aplicación de la biología molecular. En este campo, digamos, las leucemias, y las que les voy a mencionar son más que nada las mieloblásticas, es donde mayor ha aportado el conocimiento, el hecho de que avanzara la tecnología de secuenciación de nueva generación. Gracias a esa herramienta se logró avanzar un montón en la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Sí? También se ve medio chiquitito. Y esto llevó a que todo ese conocimiento nuevo influyera tanto en la clasificación como en el pronóstico. La clasificación del 2016 incluyó nuevas entidades que tenían que ver con la detección de mutaciones, de alteraciones en ciertos genes. Y lo mismo que los factores pronósticos, el factor, digamos, la estratificación de riesgo de estos pacientes cambió e incluyó ciertas mutaciones que son de pronóstico adverso y que son muy importantes de determinar al principio o al inicio, al diagnóstico de la patología, ya que estos pacientes van a tener una opción terapéutica que es el trasplante, si fueran de riesgo adverso. ¿Sí? Vamos a ver que, bueno, como acá, y aquellas alteraciones que tienen que ver con traslocaciones recurrentes, por su parte van a ser de pronóstico favorable, ¿sí? Estas traslocaciones se estudian desde la biología molecular mediante el ARN, ¿sí? Hasta ahora veníamos usando siempre ADN, ahora en este tipo de alteraciones vamos a utilizar ARN. Como habíamos dicho al principio, es bastante lábil y hay que tener mucho cuidado en su manipulación. ¿Y por qué vamos a usar ARN? Porque se trata de traslocaciones. Las traslocaciones se ocurren entre sitios de distintos genes, pero que están en distintos cromosomas. Es decir, que el gen A y el gen B están ubicados en distintos cromosomas donde hubo una traslocación, es decir, que hubo un intercambio entre dos cromosomas distintos. Estos genes forman un gen quimérico y el mensajero va a ser un mensajero quimérico que va a sintetizar para una proteína quimérica. ¿Sí? Esta proteína, estas alteraciones van a generar en general proteínas que le van a dar una ventaja proliferativa a la célula. Y como les decía, como se trata de traslocaciones, están, digamos, en distancias muy amplias, muy grandes, entonces, y son intrones gigantes los que se encuentran en estos genes, con lo cual es de muchísima utilidad utilizar el ARN. ¿Por qué? Porque nos estamos sacando de encima todas las regiones intrónicas. Entonces, bueno, eso es de otra forma, de otra estrategia para hacer posible el diagnóstico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una leucemia mieloblástica con la alteración AML-ETO o RUNX1, RUNX1T1, que se llama a partir de la nueva nomenclatura. Entonces tenemos el gen AML o RUNX, ubicado en el cromosoma 8, y ETO en el 21, ¿sí? Estos dos son los puntos de ruptura y entre medio hay una distancia, como les decía, gigante porque están presentes los intrones. Pero bueno, la estrategia va a estar a utilizar ARN mensajero, con lo cual solo vamos a estudiar los exones y vamos a tener primers que van a flanquear a los puntos de ruptura y si está presente la traslocación, vamos a tener la presencia de una banda. Siempre es importante contar con controles positivos, normales, y el control de amplificación para estar tranquilos de que no hubo una contaminación.
Y bueno, van a ver, esta misma estrategia cuenta con primer que nos ayudan a confirmarla, por si fuera necesario. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien. Va clarísimo, ¿no? Bueno, como les decía, algo muy importante que aportó todo el conocimiento de nuevas herramientas, que son principalmente el NGS, los microarray, fue el conocimiento de muchísimos genes que estaban involucrados en la fisiopatología de la leucemia mieloide, ¿sí? Y fue así que se llegaba al descubrimiento de que por lo menos 23 nuevos genes estaban presentes en alteraciones en esta patología. Y se los logró categorizar en 9 categorías. Como vimos hace un momento, los rearreglos en los factores de transcripción, las alteraciones en el gen de nucleofosmina 1, en genes supresores de tumores, en genes que participaban de la señalización, relacionados a la metilación del ADN, modificadores de la cromatina, factores de transcripción mieloide, del complejo cohesivo y complejos del esplesiosoma. Todas estas categorías o estos grupos de genes pueden estar alterados en un paciente con leucemia mieloide aguda y va a ser importante de determinar. Algunos van a tener impacto en el pronóstico, otros en el diagnóstico, pero todos, digamos, con alguna implicancia en la patogénesis. Entonces, ¿cómo vamos a abordar una leucemia mieloide? El flujo de trabajo, el workflow de diagnóstico, vamos a ver que hay muchas herramientas que van a formar parte del diagnóstico. Uno va a ser la citomorfología, que es lo primero que se va a encontrar el hematólogo o el bioquímico si tiene que mirar un frotis. Después el citogenético y el inmunofenotipo. También van a ser una herramienta súper útil. La histopatología y la biología molecular, por supuesto, y todo esto va a permitir que el paciente sea bien clasificado y esto de llegar a los scores pronósticos. En esta patología también, como les decía, es muy importante para lograr un tratamiento lo más personalizado posible. Como les decía, en este sentido, el NGS o la secuenciación masiva de nueva generación tuvo mucho que ver. A ver si la puedo... Bueno, ¿por qué? Vamos a ver que NGS respecto a Sanger tiene muchas ventajas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que analizar por Sanger, vamos a sacar esto de acá para que... Si tenemos que analizar... ¿Puedo agarrarme un poco de budín? Sí. ¿Qué? Sí. Ya después. Perdón. Me muero. Decía, si budín. Divina. Bueno, si tuviéramos que analizar un gen como es P53, un gen muy grande, que tiene muchos exones, que tiene muchas regiones, o sea, que no hay una sola región hotspot, sino que todo el gen hay que amplificar, estaríamos amplificando un solo gen, mientras que con NGS los paneles son de muchos genes. Este es un panel de prácticamente casi 30 genes. La cantidad de DNA que nosotros necesitamos para amplificar P53 sería aproximadamente 1000 nanogramos contra los 200 nanogramos que llevaría un panel de genes. ¿Sí? Ya ahí vamos dos ventajas, o sea, podemos analizar un gen contra más de 20, más de 30 por lo menos. Ni hablar de los paneles que además suman el estudio de fusiones. Esa es una ventaja. La siguiente ventaja es la cantidad de muestra, ¿sí? Entonces, y esto al diagnóstico no es algo que sobre generalmente la muestra, sino que siempre es un recurso bastante limitado. Otros dos conceptos importantes que vamos a tener es la cobertura en el sentido horizontal, que es la cantidad de información genética que nos va a proporcionar, es decir, la cantidad de regiones que podamos abarcar, ¿sí? Que tiene por ahí que ver con que, por ejemplo, si tuviéramos que elegir en P53, porque el recurso de la muestra nos resulta escaso, tendríamos que elegir los que son más hotspot, digamos, entre el 7 y el 9, mientras que con NGS abarcamos desde el principio, desde el primero hasta el último. A eso se refiere a la cobertura horizontal. Ahora te lo digo. Ahí la hice.
En el cajón. Mientras que la profundidad, es otro concepto importante, tiene que ver con la cantidad de lecturas, ¿sí? Sabíamos que Sanger, teníamos que partir de un producto purificado y luego hacíamos una nueva PCR, pero esa PCR solamente tiene dos sentidos, digamos, una forward y una reverse, o sea que una misma base va a ser leída solo 2 veces, ¿sí? En el sentido forward y en el sentido reverse. Mientras que con NGS vamos a lograr por lo menos 1000 lecturas de una misma base, ¿sí? ¿Se entiende? Esto por ahí estaría bueno poder verlo en grande, pero bueno, a ver si la... Nosotros en el laboratorio lo que utilizamos es un panel, este panel de Sofía, que además de genes también, además de todos estos genes, también ahora se ha incorporado las fusiones, ¿sí? Y la estrategia de NGS es partiendo de un DNA sumamente de muy buena calidad, luego se realiza la amplificación o clonación de esos DNAs y luego finalmente la secuenciación. Para verlo de otra forma más detallada, nosotros tenemos que partir de un DNA, como les decía, de muy buena calidad. Y vamos a realizar lo que se llama las librerías, ¿sí? Esto no es otra cosa más que a ese DNA que es fragmentado, que es partido en pedazos más chiquititos, ya sea por distintos métodos, ya sea enzimáticos o sí. Perdón. Bueno, entonces, como les decía, primero que nada hay que realizar las librerías. Esto no es otra cosa más que ponerle 2 etiquetas. Una que va a ser la que fije al DNA al soporte y otra que es la que va a identificar a la muestra, ¿sí? Es una vez que se adhiere a la superficie, a la flow cell, van a ocurrir la clonación o amplificación clonal, ¿sí? Y es que va a ser la generación de los clústeres, ¿sí? Es una amplificación que luego va a sufrir la síntesis o secuenciación por síntesis, que es prácticamente el mismo principio que el de Sanger, pero en este caso de millones de copias del producto que nosotros necesitamos o quisiéramos amplificar, con lo cual al final del procedimiento vamos a tener miles de copias y de lecturas de ese nucleótido y de las regiones que a nosotros nos interesa. La secuencia de trabajo es a partir de la elección de los pacientes, porque esto no se le hace, digamos, no se hace indiscriminadamente, sino que se selecciona a los pacientes, es una metodología bastante laboriosa y costosa, con lo cual está indicado en ciertos pacientes, en aquellos que se van a beneficiar de algún tratamiento o de la información que le pueda llegar a aportar el estudio. A partir de la elección de los pacientes, como les decía, vamos a necesitar un DNA de muy buena calidad y cantidad. DNA de doble cadena, ¿sí? Luego la estrategia, digamos, son 2 días de trabajo en el cual se lleva a cabo esto que yo les decía, la realización de las librerías, la amplificación, la clonación, hasta finalmente llegar a ese material a la flow cell. Esa flow cell se coloca en el aparato y ahí es donde ocurre el resto del procedimiento, ¿sí? Esa información que nos aporta el equipo va a ser subido a la nube, ¿sí? En este caso, esta metodología o esta plataforma, que es la que nosotros utilizamos, además nos brinda el análisis bioinformático, que es una pata muy importante de este estudio, porque no solamente es llevar a cabo la parte de mesada, sino luego el análisis bioinformático, que es el análisis, no es otra cosa más que el análisis de toda esa información. Hay un análisis primario que va a ser el análisis de la calidad y el llamado de las bases, un análisis secundario
se trata del alineamiento y el llamado de variantes, es decir, ahí comparamos toda la información con las bases de datos, eso también lo hace esta misma plataforma, pero hay un análisis terciario, o un tercer paso de este análisis, que es el que hacemos nosotros, que es más bien la interpretación. Es decir, toda esa información nosotros la corroboramos y hacemos la validación y búsqueda en todas las bases de datos. Bueno, en esta parte lleva mucho tiempo y de conocimiento nos ha llevado, digamos, un gran aprendizaje del empleo de las bases de datos, porque esta herramienta devuelve mucha información y hay que tener, digamos, muy claro también la patología y lograr esa interpretación entre lo que el paciente presenta y la información que nos está dando el estudio. Otras bases de datos que son las que hemos aprendido a usar, que son las de proteómica, o digamos, las que evalúan el daño en la proteína alterada, ¿sí? Así que bueno, todo eso es un montón de trabajo, de interpretación. Y de esto que les decía al principio, que las bases de datos que gracias al proyecto Genoma Humano hoy disponemos son de muchísima utilidad y cada vez hay más bases de datos. Y estas bases de datos tienen que ser actualizadas. Así que bueno, eso también es un trabajo bastante interesante. Y solo para contarles un caso de una paciente de 65 años con diagnóstico de leucemia, que al diagnóstico presentaba en cariotipo una monosomía del 7, y los FISH para la monosomía se corroboraban, pero el resto eran todos, creo que no sé quién sabe, pero todos normales. Nosotros le hacemos al diagnóstico las mutaciones de FLT3, que son un gen que está presente en estas patologías y que es importante porque también son de target terapéutico. También evaluamos mutaciones en nucleofosmina y en CEPA, que son el perfil inicial para poder estratificar al paciente con leucemia. Bueno, todo eso no presentaba mutaciones. Cuando se le hace al paciente el panel mieloide, se le encuentran estas 3 mutaciones, ¿sí? En IDH2, en DNA metiltransferasa A y en SF2. Eso es otra cosa que aprendimos. Aprendimos un montón de genes que son todas letritas que son difíciles de recordar. Bueno, el panel o la información que nos aporta este estudio es muy detallada. O sea, vamos a tener la variante proteica, genómica, el efecto que produce esa alteración, la frecuencia alélica, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque esta herramienta además nos brinda información sobre la evolución clonal, algo que también se ha estudiado y que se ha comprendido a partir de todo este nuevo conocimiento, es que la leucemia mieloide aguda es una patología muy heterogénea y que puede convivir más de un clon en la misma patología. Y esto digamos, si bien esta paciente tenía prácticamente todas las cargas alélicas muy parecidas, en algunos casos puede darnos información de la evolución clonal, o sea, qué mutaciones aparecieron primero y cómo ha ido evolucionando el perfil mutacional del paciente. En cuanto a la clasificación, bueno, todas estas mutaciones que esta paciente tenía eran patogénicas y todas estaban reportadas en la bibliografía. Lore, ¿te hago una pregunta? Dime, sí. Sí, espera que voy a ponerla. En el caso de esta persona, vos estás hablando que se encontraron, bueno, estos genes mutados o alteraciones en estos genes. ¿Este panel mieloide responde a NGS? Sí. O sea que dentro de este panel mieloide, los 3 que encontraron alteración, el resto estaban normales. Exacto, sí. Bueno, nosotros, en el informe es un informe bastante extenso, ¿no? Pero dentro de las cosas que tiene que incluir es, bueno, principalmente las alteraciones con implicancia pronóstica, o que tienen una clasificación de patogénica a posiblemente patogénica. Y después se coloca en otro apéndice las benignas o de significado incierto.
Esa es otra característica que tiene que tener el informe. Y finalmente se aclara que no se encontraron alteraciones en el resto de los genes evaluados. ¿Sí? Y después, bueno, el informe además tiene que contar con las especificaciones técnicas, las bases de datos que se consultaron, bibliografía, o sea, mientras más completo, mejor, porque digamos, esta es una herramienta muy nueva y que los médicos y nosotros como usuarios, digamos, de esto, estamos aprendiendo constantemente. Y como les decía, las bases de datos se actualizan. Es decir, que lo que hoy es de significado incierto, quizás en un tiempo pase a tener claro, otro score y pase a ser, entonces bueno, siempre hay que aclarar muy bien que es con el conocimiento que uno cuenta al momento de hacer el informe. Perfecto, gracias. Sabés que después me vas a pasar la clase para que se la suba a los chicos al Moodle, ¿sí? Bien, sí. Bueno, y entonces nosotros lo que vimos, bueno, de esta paciente, estas 3 mutaciones, la mutación en IDH2 es un evento leucémico temprano. Se ha estudiado, digamos, que hay estas mutaciones aumentan y su incidencia aumenta con la edad, y que se asocia a hemopoiesis clonal en individuos sanos. Es decir, que hay pacientes que pueden tener esta mutación sin ningún tipo de manifestación clínica y que pueden pasar mucho tiempo y no manifestar nada, como ganar algún otro tipo de mutación y transformarse en una patología. Eso, bueno, está reportado, digamos. Entonces, bueno, esta mutación está asociada con esta triada. Por otro lado, esta mutación tiene un target terapéutico. Se suele usar el término de accionalidad o que tiene una opción terapéutica. Con lo cual, si bien, bueno, acá en la Argentina todavía no está, como se dice, todavía no está aprobada como opción terapéutica, se puede este paciente bien incluir en un ensayo clínico o, bueno, digamos, no creo que falte mucho para que esta medicación se apruebe. Con respecto a las otras 2 mutaciones, en DNA metiltransferasa 3A, bueno, es una mutación también de las que se llaman epigenéticas y cumple con la misma triada. Está frecuente, digamos, concomita con otras mutaciones, podría concomitar con nucleofosmina, con FLT3, y bueno, está asociada con pobre respuesta al tratamiento. Y finalmente la del splicing, que habíamos dicho, la SRSF2, es una mutación del mecanismo del splicing. ¿Y qué pasa con estas mutaciones? Estas mutaciones están asociadas en el 50% a síndromes mielodisplásicos. Y en estos síndromes se consideran mutaciones fundadoras, es decir, que de esta paciente no teníamos muchos datos previos, pero es muy posible que haya sido una evolución de una mielodisplasia a leucemia aguda, por el hecho de haber encontrado esta mutación, digamos, ¿no? Nos vendría bien un poco más de información respecto a la anatomopatología y demás, pero bueno, tiene una alta asociación de encontrar esta mutación y que sea la mutación fundadora de una mielodisplasia. Con respecto, a ver, ¿qué más? Bueno, y después 2 palabritas de enfermedad mínima y ya los terminaríamos, ¿les parece? ¿O se ha hecho muy largo? No, perfecto. Si empezamos tarde y son 20 y 15. Bueno, listo. Entonces, sería lo último, lo de enfermedad mínima residual, que bueno, como les decía al principio, es algo también, una herramienta muy importante en la cual la biología molecular aporta. ¿Por qué? Porque el empleo de la PCR en tiempo real nos da una herramienta muy sensible, ¿sí? Comparado con otras herramientas como la citogenética, el FISH, la morfología, por supuesto que ni hablar. La biología molecular nos permite llegar a sensibilidades de 10 a la menos 6. Como les decía, la realización de enfermedad residual medible requiere de tecnologías muy sensibles. Es el mejor, el mejor predictor, es un factor independiente de respuesta y de evolución.
permite identificar recaídas tempranas y por lo tanto intervenir en forma oportuna. Y bueno, es el endpoint para acelerar el testeo y la aprobación de ciertas drogas, esto a nivel de investigación, por supuesto. Las metodologías hoy por hoy, como gold standard, son la citometría de flujo, que no sé si ya lo habrán visto, lo van a ver próximamente con Evange, y la biología molecular, que es una técnica sensible y robusta. La PCR en tiempo real es el gold estándar cuando el paciente presenta una alteración posible de ser seguida. El único inconveniente es que está limitado justamente a los pacientes que tienen una alteración. No es como la citometría que se puede utilizar y emplear siempre, en este caso solamente aquellos que tienen una alteración. La PCR digital es el futuro, en algunas patologías ya se está utilizando, pero bueno, para lo que es leucemias todavía hay un camino que recorrer. Y NGS también es una, a futuro va a ser, pero bueno, por el momento todavía hay un camino que andar, más que nada con las herramientas bioinformáticas y bueno, y demás. Y como les decía, es un desafío clínico y en cuanto a lo nuestro, tenemos que lograr una buena estandarización de la metodología. La herramienta por excelencia es la PCR, la misma PCR que hablamos desde el principio, pero en tiempo real. Esta PCR, la particularidad que tiene es que mide el producto amplificación en el tiempo real. Tenemos que incluir un marcador fluorescente, ya sea químico o una sonda. Los cicladores son instrumentos especiales que tienen un detector de fluorescencia y se puede utilizar en forma cuali o cuantitativa, pero bueno, nuestra finalidad para medir enfermedad mínima residual es cuantitativa, no requiere el empleo de geles, con lo cual vamos a tener menor chances de contaminación. Como les decía, podemos usar una sustancia química, como es el caso del Cyber. Esto se utiliza mucho en investigación, que es un intercalante que se intercala en la doble hélice. Y si no, sondas diseñadas. La que más utilizamos nosotros es la sonda TACMA, pero hay muchos diseños de sondas. Estas sondas están formadas por un reporter o un fluorocromo y un quencher. Mientras la sonda está en su forma normal, el quencher inhibe esa fluorescencia, pero cuando ocurre la síntesis, como esta sonda es complementaria, es como un primer más, entonces es complementaria a la región que a mí me interesa. Cuando por complementariedad se pega la hebra de DNA y ocurre la síntesis, la TAC polimerasa degrada este quencher, entonces la fluorescencia es liberada, con lo cual podemos determinar fluorescencia, ¿sí? Esto ocurre siempre y cuando haya amplificación, siempre y cuando haya habido complementariedad, con lo cual va a ser proporcional la cantidad de fluorescencia emitida al producto que tengamos nosotros en nuestra muestra. Entonces este sería un diseño utilizando para enfermedad linfática crónica, linfoblástica Filadelfia, que tiene el arreglo, que tiene la translocación 922. Entonces, por dar un ejemplo, ¿sí? Esto lo vamos a ver muchísimo mejor y en más detalle cuando veamos el MC. Entonces vamos a tener el BCR y el ABL. Entonces, acá está el punto de ruptura, porque como viene de una translocación, tenemos los primers que flanquean a este punto de ruptura y además la sonda. Entonces vamos a tener la cinética de la reacción cuando comienza la amplificación. Al principio no hay suficiente producto, el producto a medida que avanzan los ciclos, y mientras más producto haya desde el principio, este ciclo se va a hacer más pronto, o este aumento va a ser más rápido. Va a haber un punto en el que esta amplificación se va a hacer lineal. Eso va a ser cuando atraviesa el threshold o el umbral, ¿sí? Ese CT en el que atraviesa el threshold es el CT que nosotros vamos a tener en cuenta. Acá la reacción se va a hacer lineal y finalmente los productos, la enzima se va a volver, digamos, se van a terminar los reactivos, la enzima va a perder eficiencia, con lo cual vamos a llegar a un plató, ¿sí? Entonces, esta es la reacción, la cinética de la reacción que nosotros vamos a utilizar para medir la enfermedad residual medible. Vamos a utilizar, esto es muy importante, utilizar unas
curvas, ya sea paciente específico, hay algunos casos en los que se utiliza el mismo paciente al diagnóstico, y si no, plásmidos que son, digamos, la alteración que nosotros queremos medir en distintas diluciones. Entonces vamos a utilizar esos plásmidos para realizar nuestra curva estándar, y vamos a utilizar, ya sea para nuestro target o para nuestro gen control, las curvas estándares. Estas curvas tienen que cumplir ciertas características, ciertas especificaciones para ser validadas y aptas para utilizar a la hora de medir la enfermedad de nuestro paciente, ¿sí? Bueno, hay mucho publicado para enfermedad mínima, como les decía, todo lo que es pacientes con leucemia mieloide aguda. Hoy por hoy el gold estándar para su seguimiento es que si tiene una alteración molecular, se debe seguir por esa alteración molecular, además de la citometría, ¿sí? Pero bueno, hay PCRs en tiempo real para nucleofosmina, para la alteración 821, para la inversión del 16, para BCR-ABL. Y en todos los casos vamos a utilizar ese target, ese target molecular y un gen control, que es el que nos va a permitir hacer la expresión relativa, la expresión porcentual de la enfermedad. Estas determinaciones se hacen por duplicado, siempre hay que tener controles de calidad de amplificación y de positividad, y de contaminación. Y en cuanto a nuestro informe, es importante por ahí tener en cuenta, aparte de los datos de filiación del paciente, considerar el tiempo en el momento en el que estamos haciendo ese follow-up, el número de copias tanto del target como del gen control, y la sensibilidad. Es un dato también bastante importante a tener en cuenta, que esa sensibilidad la vamos a poder correlacionar si tenemos el dato del diagnóstico, y si no, otra forma es teniendo en cuenta el número de copias del gen control, ¿sí? A mayor número, o sea, una enfermedad residual medible válida es a partir de 10.000 copias de gen control, que se utiliza, digamos, en general en nuestro medio y en el exterior. También casi todos utilizan el gen ABL como gen control para patologías hematológicas. Entonces, arriba, por encima de 10.000 copias de ese gen control es una buena determinación y es un test válido. Algo también bastante útil y que los hematólogos les gusta por ahí tener en el informe es el gráfico de seguimiento. Y como les decía, lo que se viene, o lo futuro, también es la PCR digital, que puede ser ya sea en soporte sólido. La PCR digital no es otra cosa más que medir gotitas, o sea, se lleva ¿cómo es? La muestra se logra como porcionar en gotitas, ya sea en soporte sólido o en emulsión, y nosotros lo que hacemos es la cuantificación. Se utiliza prácticamente la misma PCR que para real time, pero en emulsión o en este soporte sólido. Entonces luego vamos a contar las gotas que se hallan en estos wells que sean positivas, ¿sí? Ya sea en soporte sólido, como les decía, hay dos, como quien dice, hay dos químicas grandes. Una es la de, ¿cómo es? Applied, y la otra es la de Biorad. Sí, Biorad creo que es. Sí, Biorad. Ambas con una química, con una presentación, una química distinta, pero en ambos casos lo que logran es la cuantificación individual de las gotas que presentan una molécula del target que queremos determinar. ¿Sí? La ventaja de esto es que no requiere curva estándar. ¿Por qué? Porque es una cuantificación absoluta, o sea, son números de copia del target que nosotros queremos medir. La cantidad para aumentar la precisión mediante más repeticiones de PCR, y tiene una alta tolerancia a los inhibidores, o sea, esa es otra ventaja. Se puede hacer tanto en DNA como en RNA, y la aplicación, bueno, es súper amplia, tanto para cargas virales como para enfermedad residual medible. Bueno, es súper amplia. Lo que pasa es que por ahí todavía en hematología hay un camino que recorrer, porque bueno, también es una metodología que es totalmente nueva,
y se ha visto su gran utilidad más que nada en oncología, en biopsias líquidas y también para linfomas. En eso es lo que más por ahí se ha avanzado. Con lo cual, bueno, llegamos hasta como empezamos, digamos, vimos que en este recorrido la biología molecular aplicada a la hematología nos aporta información para un diagnóstico preciso, para pronóstico, en el tratamiento, porque podemos hacer como es un tratamiento lo más personalizado posible, y en enfermedad, y en cuanto a lo que tiene que ver con enfermedad residual medible, poder seguir al paciente y evaluar la eficiencia de ese tratamiento. Con lo cual, como les decía, tendemos o tratamos de lograr una medicina lo más predictiva, preventiva y personalizada posible. Y bueno, no sé si quedó alguna duda, si... Gracias, Lore, estuvo re buena la clase. Bueno. Sí, muchas cosas que por ahí hemos visto mucho en teoría, y acá vemos realmente las aplicaciones que tienen todo eso que fuimos viendo en teoría en los años de carrera. Tal cual, tal cual. Como les decía, o sea, lo más lindo, lo más importante por ahí es que no es estático, o sea, es una herramienta que nosotros la adaptamos, ya sea, digamos, porque la hacemos el diseño nosotros, porque sacamos de un paper aplicable, digamos, y cada vez se utiliza más y cada vez es más necesaria. Por supuesto que todo es necesario en la hematología, desde el que mira el microscopio del principio como el que finalmente hace el diagnóstico molecular, pero me refiero a que es algo accesible y algo que está llegando y que, bueno, hay que perderle el miedo. ¿Puedo hacer una preguntita? Es muy útil. Sí. Hola, sí, sobre el tratamiento personalizado, los target farmacológicos, te iría a preguntar si eso es algo nuevo o lo ven seguido, y si se hace antes del tratamiento o cuando falla el tratamiento, y dónde buscan los genes. No se escucha, Lore. No. Muy bien, o sea, el conocimiento, o sea, las nuevas tecnologías Ay, perdón. ¿Hola? ¿Hola? Ahora se escucha, ahora se escucha. Todavía estás presentando, Lorena, capaz que si dejas de presentar, Como capaz te que decía, te anda mejor. A ver ahí. A ver. Ahí está. ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha, a ver, habla. Bueno, no, como decía, o sea, en estos últimos 10, 15 años ha habido un avance gigante en lo que tiene que ver a las herramientas, ¿sí? Entonces, todo este nuevo aporte de conocimiento también fue a la par del entendimiento de la fisiopatología y también a la par del descubrimiento de estos target terapéuticos. De algunos ya se conocían, ¿sí? Y bueno, y otros tantos están en proceso de validarse, ¿cómo es? De implementarse, de llegar, digamos, al acceso de los protocolos de tratamiento. Pero sí hay unos cuantos, y hay muchos, por ejemplo, no sé, el FLT3, que yo lo mencioné en el panel de screening de la leucemia, hace poco más de 5 años que se implementó en el tratamiento de pacientes con leucemia, o sea que un paciente con una mutación en FLT3 al día 8 tiene que estar recibiendo el anti-FLT3.
no sé, IDH1 para pacientes que son refractarios, o sea, que recibieron un tratamiento estándar inicial, pero que, bueno, persiste la enfermedad o son refractarios, bueno, si se descubre que el paciente tiene esa mutación, son pacientes factibles de que reciban el anti-DH1, anti-DH2, y de así un montón de patologías. Después, por ejemplo, en LLC, está y además un estatus mutacional no mutado, son pacientes factibles de recibir un cierto tratamiento particular, digamos, porque son pacientes de muy mal pronóstico. Y así con un montón de patologías, o sea, las alteraciones moleculares y citogenéticas orientan al del tratamiento lo más personalizado posible. Después pacientes que, por ejemplo, persisten con enfermedad, porque bueno, el seguimiento de la enfermedad residual medible no es que se hace en cualquier momento, o sea, se ha establecido que al final de la inducción, de la consolidación y en distintos puntos en particular, se tiene que hacer. Si el paciente persistiera con enfermedad, bueno, es necesario hacer una reinducción, es necesario hacer un trasplante, porque el paciente, digamos, no está progresando como uno esperaría. Entonces, bueno, eso es a eso me refiero con que la hematología o la medicina en general tiende a ser lo más personalizada posible. Cuando veamos, por ejemplo, LMC en la próxima charla que me toca darles, vamos a ver cómo también un target terapéutico le cambió rotundamente la expectativa de vida a los pacientes de 5 años a tener una vida prácticamente normal y hoy por hoy estar pensando en suspender el tratamiento porque bueno, eso es posible. Entonces, bueno, hay un largo camino que se está transitando y esto ha ido todo, como te decía, a la par. El conocimiento, el entendimiento y la farmacología, digamos, la farmacogenética, y cada vez aparecen más. Gracias, muy claro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Y desde lo otro que decíamos, también parte del asesoramiento en todo lo que es anemias, asesoramiento genético, o el hecho también es muy importante, aunque el paciente no presente una anemia grave, es necesario que el paciente sepa que es portador para evitar por ahí, digamos, problemas, o sea, transmitir o generar, o sea, o tener hijos con alteraciones combinaciones más graves, ¿no? Bueno, Lorena, muchas gracias. Pásame después cuando puedas la clase, la subo, así tienen todos Sí, ahora te la pasé. Sí, bien. Bueno, muchas gracias, Lorena. ¿Alguna otra duda queda? No, por nada. ¿No? Bueno, nos vemos el viernes. Gracias. Nos vemos el viernes. Bueno. Chao, gracias. Chao.